Dios te continúe bendiciendo. Nos seguimos gozando con la lectura de la palabra del Señor. Bendecidos sean todos los pastores, todos los jóvenes, todos los amigos que nos están viendo a través de la pantalla. Esta es la programación El Joven y sus Triunfos. Recordándote que te ves el Team WCCA. Ahora estamos en el canal 194. No te olvides, el canal TV Celtín está ahora en el canal por Channel en el 194. Así que gózate, y en la online nos puedes ver a través de wccatv.com. No te lo olvides, grábatelo bien, canal 194, porque muchos nos han comentado que no han visto más. Por lo menos en mi programación me han preguntado qué está pasando con su programa, que no está saliendo al aire. Pues les estamos explicando que nos vas a ver en los mismos horarios, los lunes a las 12 de la noche, los martes a las 9:30 de la mañana, por TV Celtín WCCA Channel 194. Don't forget, God bless you. Síguete gozando con nosotros y vamos inmediatamente al estudio de la palabra del Señor con nuestro hermano David Silva, que estará trayendo un estudio acerca de Primera de Corintios capítulo 8, y él le dará comienzo al tema del cual él estará hablando ahora en el nombre del Señor. Así que si tienes una Biblia, úsala, lee con nosotros y edifícate en la palabra del Señor. Amén, nuestro hermano David. Amén, y aquí, ¿verdad? Estamos en el libro de Corintios capítulo 8, alabados al Señor. Y es algo siempre la Biblia es interesante, alabados a Jesucristo, pero es algo que a menudo a veces se sobrepasa, alabados a Jesucristo, especialmente en muchos ministerios, alabados a Jesucristo. Y vemos que habla algo tan fácil de que, aunque nosotros tenemos la libertad en Cristo y nuestra mente no está esclavizada a ídolos, sabemos cuál es el Creador, el dueño de todas las cosas, alabado sea Jesucristo, pero ¿qué es lo que acontece, por ejemplo, en muchos lugares, especialmente en Corintios, el lugar donde estaba publicado, igual como hasta ahora, siempre ha habido mucha idolatría? Alabado sea el Señor. Vemos idolatría, hermano, aún en los muñequitos. Alabado sea el Señor. A veces, alabado sea Jesucristo, hay idolatría con el dinero. Alabado sea el Señor. A veces, si unas figuras o algo se rompe, ay Dios mío, como una reverencia o a que algo no se rompa. Alabado sea Jesucristo, algo que es una imagen o algo como llamamos de ser. No estoy hablando de platos de comer, alabado sea Jesucristo, sino de ídolos, alabado sea Jesucristo. Los reverenciamos, no te acerques. O hay personas que a veces honran más cosas inanimadas, alabado sea el Señor, que hasta el mismo Creador. Hay más temor de que si Dios le pasa esto, mira, no, que si se cae. Pero la reverencia a Dios, de cuando hacemos las cosas malas, pecamos contra Él, no hay esa reverencia. Alabado sea Jesucristo. A veces es como el que tiene un carro nuevo. Reverencia. No estoy diciendo que todo el mundo que tiene carro nuevo es un ídolo de lo que tiene, porque si tengo un carro nuevo, pues estoy contento que estoy guiando. Una bendición. Una bendición, ¿verdad? Que la estoy disfrutando. Pero no con el aspecto de que si estoy orando, estoy pensando si me están dañando el carro. Alabado sea Jesucristo. Vemos que es un carro, es un auto, es nuevo, amén. Alabado sea Jesucristo, pero la honra y el temor yo sé que es un automóvil, es algo más que para usted transportarse. Pronto después puede hacer que se lo choquen, puede hacer que le guayen el carro, puede hacer que pase a veces accidentes de ciertas cosas, alabado sea el Señor, pero a veces, hermano, ponemos atención a cosas tan pasajeras, que si fuera nuestra vida espiritual, a nuestra búsqueda del Señor, estuviéramos entonces en otro nivel totalmente, alabado sea Jesucristo. Y a veces reverenciamos o tenemos más en honor cosas inanimadas, metales, cosas que tienen motores, alabado sea Jesucristo. Honramos más que aún hasta de cómo nosotros nos guardamos, de cómo expresarnos aún con nuestros hermanos o hermanas en un lugar reunidos, alabado sea el Señor. Y vemos que aquí esto le empieza hablando en el capítulo 8 de Corintios. Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica.
Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios es conocido por él. Acerca pues de la vianda que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Alabamos a Jesucristo y lo dejamos ahí. Y empieza, ¿verdad? Nosotros ya conocemos en cuanto a los ídolos por la palabra que ya ha sido predicada. Alabamos al Señor. Sabemos por el poder de Dios manifestado que los ídolos no tienen poder. Los ídolos no se mueven, no responden. Son cosas que no tienen vida, no tienen espíritu. Alabamos al Señor. Son cosas que ahora nosotros por el Evangelio y por esto, hermanos, que la palabra predicada es tan importante porque el obstáculo de idolatría no está ahí. Es un mensaje predicado y hablamos de Dios, tenemos convicción en el Señor, sabemos que esa convicción viene por Dios, por el Espíritu Santo, no viene simplemente por que un ídolo o algo que hecho en piedra es lo que está haciéndolo. Sabemos que es el Espíritu Santo del Señor, a la voz de Jesucristo, y nosotros conociendo esto, siendo libres en Jesucristo ahora, conocemos, ¿verdad?, que los ídolos no tienen poder, son imágenes a la voz de Jesucristo. Algunas imágenes sabemos con qué propósitos están ahí, sabemos por qué algunos emblemas existen a la voz de Jesucristo, pero de que tienen poder como de manifestarse y como cogerle la mesa, por ejemplo, y que se manifieste de una manera como un tipo de Dios. Esto es algo, ¿verdad?, inanimado, no tiene vida, no tiene espíritu. Alabado al Señor. Pero él empieza a hablar algo aquí, puesto que en muchos lugares, aún en plazas, alabado sea Jesucristo, puede ser que hasta en un restaurante, a veces hay figuras, especialmente esto, por ejemplo, la cultura oriental, tienen estos sus estatuas casi siempre con esa comida. A veces hay gente que prenden un incienso por la comida que van a comer, dándole honra a ese Dios. Y otras cosas que a veces se hacen, alabado sea Jesucristo. Vemos que aquí que él dice que, en este versículo primero dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo que eso quiere decir, hermano, es que no es que el conocimiento es malo, pero algunos se envanecen porque se apartan del amor de Dios. Alabado sea Jesucristo. A veces, hermano, el amor de Dios y conocer las Escrituras. A veces hay gente que son buenos memorizadores de la palabra, son buenos argumentadores, pero el amor de Dios, hermano, que conlleva con el Evangelio es algo que nunca se aparta. Alabado sea el Señor. Y el conocimiento, hermano, de hombres, no de la palabra. El conocimiento de hombre envanece a la gente. Y dice que el amor edifica. Entonces, ¿cómo edificamos con algo que simplemente tiene que ver con sacrificado a los ídolos y cristianos? ¿Cómo entonces el amor del Señor va edificando en este asunto? ¿Qué es lo que va aconteciendo? Alabado sea el Señor. Y vamos a ver, dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Alabado sea Jesucristo, hablando aquí a estos creyentes. Algunos se imaginan que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Alabado sea Jesucristo, aunque lo sepa, no lo conoce bien. Alabado sea Jesucristo. Y a veces, hermano, todos hemos caído a veces en eso. Yo creo que a todo el mundo se le puede aplicar ese versículo. Alabado sea el Señor, que aún a veces lo que pensamos que sabemos, en realidad no sabemos nada mucho del asunto. Y cuando empezamos a escudriñar, nos damos de cuenta a veces de otras cosas. Alabado sea el Señor. Pero él dice, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Alabado sea Jesucristo, porque dice la Biblia que Dios es ¿qué? Dios es amor. Y el que ama a Dios guarda su mandamiento. El que ama a Dios se aparta de pecado. El que ama a Dios, dice la Biblia, se aparta del mundo. El que ama a Dios tiene la fe que vence al mundo. Si ama a Dios, guarda de su palabra. Si ama a Dios, guarda el amor entre sus hermanos. Eso está todo en el libro de Juan, alabado sea el Señor. Y dice que acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Alabado sea Jesucristo. Aquí el apóstol hablando, ¿verdad?, de que los ídolos no son nada, no tienen poder, no tienen autoridad. Alabado sea Jesucristo. Y dice, y que no hay más que un Dios.
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Esto es lo que la Biblia, hermano, enseña. Y hay otras personas que tienen otras creencias. Estamos en los Estados Unidos, alabado sea el Señor, cada cual tiene libertad de religión. Alabado sea Jesucristo. Y dice, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, y dice aquí, como hay muchos dioses y muchos señores, alabado sea Jesucristo, dice porque aunque haya algunos que se llamen dioses, alabado sea Jesucristo, sea en el cielo o sea en la tierra, alabado sea el Señor, porque a veces hay hombres que también se creen dioses, igualmente hay gente que creen que las cosas en el universo son dioses, el sol que Dios creó para calentarnos, alabado sea el Señor, el sol que Dios creó para que la cosa que la tierra produzca, alabado sea el Señor, la luna de noche, la lumbrera de la noche, las estrellas, alabado sea el Señor. Muchas personas creen que eso es Dios. El problema es que no fue, las estrellas no se crearon por sí mismos. Y sabemos que hay muchas teorías de que, pues, algunos pues no creen en Dios y cada cual, hermano, con el conocimiento que tenga, alabado sea Jesucristo. Pero es nuestro estímulo en predicar la palabra del Señor, hablar acerca de lo que la Biblia habla que es Dios, alabado sea el Señor. Y dice que aunque haya muchos dioses en el cielo y en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, alabado sea el Señor, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y dice ahí, el versículo 7, pero no en todos hay en este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. O sea que él aquí estaba hablando de hermanos entre ellos que todavía tenían por costumbre honrar dioses. Alabado sea Jesucristo, tenían por costumbre de honrar a sus dioses por el alimento, por la comida. Alabado sea el Señor, tenían por costumbre, y esto aquí el apóstol Pablo, en cuanto a lo que vi en ellos, lo está terminando con la idolatría. Alabado sea Jesucristo, por eso también vemos en el capítulo 10, en contra de la idolatría. Alabado sea Jesucristo. Y a veces, hermano, la gente habla a veces de la idolatría como que si, aunque sabemos nosotros porque somos libres en Cristo Jesús, como que es algo que sabemos que no tiene poder, pero la idolatría, la imagen de algo, tener una estatua que hable, como uno dice, para muchas personas que no han conocido al Señor es algo atractivo. Alabado sea Jesucristo, y su conciencia dice que siendo débil, alabado sea Jesucristo, puede hacer que se aparte fácilmente. Alabado sea Jesucristo. Solo está enseñándole a ellos de que la iglesia evangélica no tiene ese tipo de costumbre de bendecir a diferentes dioses en cuanto se respeta la comida. Dice la Biblia que todo lo que nosotros oremos, ¿verdad? Nuestro alimento es santificado. Gracias, Señor, por este alimento. No le damos honra a nada, alabado sea Jesucristo. O, por ejemplo, a una estatua de un pez, gracias por el pescado de este día, alabado sea Jesucristo. Nosotros le damos todo la gracia a Jesucristo, puesto que en Él fue el creador de todas las cosas, alabado sea el Señor. Pero dice aquí que todo, alabado sea el Señor, hay un solo Dios Padre, de cual proceden todas las cosas, todo salió por medio del Padre. Y dice, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero dice que no en todos hay este conocimiento. Viste, hermano, que estas personas en esta congregación, dice el apóstol, dice que no hay este conocimiento. Y a veces, hermano, hay lugares donde el apóstol hablaba y enseñaba que no tenía, la gente, hermano, verdaderamente hoy en día no hay conocimiento. Alabado sea el Señor. Y puede hacer que estén pecando. Alabado sea Jesucristo. Por eso la Biblia dice, hermano, que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda. Alabado sea Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere salvarnos a nosotros. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Dice la Biblia. Dios quiere salvar a los que a Él ha de salvar, y por eso que no se ha manifestado aquí como el libro de Apocalipsis, aunque está esa revelación en la Biblia. Alabado sea Jesucristo. Y vemos que dice, no en todos hay este conocimiento.
So, una gran parte aquí en el libro de Corintios, hermano, en esta iglesia, estaba la lucha entre la idolatría, alabado sea Jesucristo, y aún entre dar la acción de gracia por lo que se ha de comer. ¿Y por qué? Porque cuando se hace aún nosotros, cuando a veces le llamamos Santa Cena, en sí no sé si la Biblia, aunque es una cena santa, alabado sea Jesucristo, en el aspecto de que la Biblia nombra que toma ese sacrificio, lo está haciéndolo, ¿verdad? Con una seriedad de que cuando tú partas tu pan, ¿verdad? No es a un ídolo. Usted parte el pan porque dice la Biblia que Jesucristo fue, alabado sea Jesucristo, Jesucristo dijo que Él era el pan de vida. Y ese pan de vida dice que salió, ¿verdad? Salió del cielo, del Dios Padre, y bajó aquí a la tierra, alabado sea Jesucristo, ese pan de vida que ahora nos da a nosotros vida eternamente. En cuanto estamos hablando a la salvación, alabado sea el Señor, todo lo que es condenación al infierno no es vida, alabado sea Jesucristo. Y vemos que Jesucristo dijo que el que come su carne, bebe su sangre, alabado sea Jesucristo, hablando desde el sacrificio, la copa de la cual ellos tomaron, alabado sea Jesucristo. ¿Cómo es que se cumplen esto? La vida, lo que es vida en Cristo a través de su cuerpo. No hay otro cuerpo, hermano, que santifique al hombre. Alabado sea Jesucristo, solamente hay un cuerpo, hermano, que nos une, un cuerpo la cual a través de él somos bautizados, por un cuerpo por la cual a través de su sacrificio nos perdonó de nuestros pecados, alabado sea el Señor. Y ese cuerpo es Cristo, alabado sea el Señor. Y vemos que entonces al comer, por costumbre en muchas religiones, le dan gracia o ponen ciertos inciensos o puede ser que le echen ciertos humos, yo he visto en otras religiones, como un tipo de bendición a esa comida, alabado sea el Señor. Entonces vemos que algunos estaban en su conciencia, dice que en todos no hay este conocimiento, su falta de conocimiento, alabado sea el Señor. El apóstol está mirando de que ese tipo ya, de cómo se está dándole gracias, alabado sea el Señor, a algo que Dios mismo creó, la conciencia de ellos a través de la idolatría se van a apartar del Señor. Porque, hermano, la idolatría aparta al hombre de Dios. Porque usted está dándole honra, alabado sea el Señor, a algo que la Biblia nos dice que es Dios. Alabado sea Jesucristo. Y vemos que aquí cuando Él dice que solamente hay un Dios, esto es algo muy rígido para muchos. Alabado sea Jesucristo, es como algo muy revolucionario, porque entonces el apóstol no tolera la idea de que hay Dios como lo hay el Padre, o que se llamen dioses, alabado sea el Señor, simplemente hay un Dios. Hermano, y vemos porque aquí en la palabra, el Evangelio es algo que trae a veces, hay que perseverar en esto, hermano, y hay que luchar por la fe. Alabado sea Jesucristo, porque no es como las demás creencias mezcladas en uno, hay que luchar por esto que está en la palabra del Señor, el Evangelio que Jesucristo puso aquí en la tierra para nosotros tener salvación. Hay que luchar por eso. Entonces, aquí el apóstol está viendo que ellos dándole acción de gracias a través de un Dios por su alimento, ellos están apartándose aún de lo básico de la Biblia, que Dios hizo los cielos y la tierra. Y esto lo vemos en el libro de Génesis. Alabado sea Jesucristo. Y vemos que entonces, porque ellos no tienen conocimiento, alabado sea el Señor. Y vemos que entonces, hermano, el que honra a algo que no es el Dios de nosotros, el Dios que está hablando de la Biblia, van a haber contiendas. Porque entonces ya no se teme al Dios verdadero, la persona en su conciencia, más que tiene temor, o hasta cierto aspecto, cierto tipo de honra con algo que no trae convicción, algo que no trae certeza, como la trae por el Espíritu Santo. Vamos a ver que en otras cosas no se va ni someterse, ni bíblicamente, porque para ellos ese es el Dios del cual es el agrado de ellos, y de ahí para adelante no hay más ninguna cosa por la cual hay ningún tipo de sometimiento. Y la Biblia, hermano, es más grande y la bendición es mucho mejor, alabado sea Jesucristo, de que estar esclavizado simplemente a un ídolo hecho de madera, hecho por hombres, alabado sea el Señor.
Y vemos que en esta iglesia evangélica, esta iglesia cristiana, puesto que había la falta de conocimiento, ellos estaban pecando, dándole honra a algo, a la voz del Señor, por la cual no los bendice a ellos. Es un Dios Padre y dice que Él nos da a nosotros lluvia a los justos como a quienes, como a los injustos. Alabado sea el Señor. Es por Él por la cual llueve sobre nosotros. Alabado sea Jesucristo. Es por Él por la cual nosotros somos bendecidos. Alabado sea Jesucristo, porque el Dios de nosotros siempre ha sido un Dios bueno. Alabado sea el Señor. Y dice que no en este conocimiento, no todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Esto quiere decir que la conciencia de ellos, puesto que no hay conocimiento, ellos se contaminan ¿a qué? Se contaminan al pecado de la idolatría. Alabado sea Jesucristo. Y todo lo que pasa, hermano, cuando falta el conocimiento de la palabra. La gente son más débil al pecado. A veces la gente dice, no, que si se van a ofenderse más. No es para que se haga más débil al pecado, es para que ellos se hagan más fuerte al pecado. Hoy en día, hermano, tenemos tanta psicología en el Evangelio, alabado sea Jesucristo, que tenemos cristianos tan débiles muchas veces, y a veces en otras cosas ni apenas pueden perseverar, alabado sea Jesucristo, como debieran, y a veces son gente del Señor, pero en ese conocimiento que no se le está enseñando, le está dándole ventaja a Satanás, le está dándole ventaja al enemigo. Alabado sea Jesucristo. ¿De qué? De que estas personas sean arrastradas al pecado. ¿Por qué? Porque su conciencia no es fuerte. Ahora su conciencia es débil, cualquier cosa los arrastra. Así mismo es. O sea que lo que la Biblia llama fuerte es para hacernos a nosotros más fuertes. Yo sé, hermano, que es costumbre de los hombres no tanto disciplinar, sino abusar para que usted se haga más débil. Alabado sea Jesucristo. La represión de Dios no es para que usted se haga más débil, es para que usted se haga más fuerte en el Señor. Amén. Alabado sea Jesucristo. Y en muchos lugares, hermano, enseñan las cosas al revés. Y no, como que si la Biblia es una ofensa, ¿cómo usted vino a Cristo? Porque Cristo fue el que lo trajo a usted a Él. ¿Cómo va a estar ofendido ahora, como dice el apóstol Juan? ¿Cómo es que dice que no guarda la palabra? Ahora dice que es de Dios. Se está enseñando, hermano, un evangelio hoy en día tan ficticio en muchas cosas. Porque si ahora usted es conocido por Dios y Dios lo ha traído a Él, es para que usted ahora se haga más fuerte en el Señor, no más débil. No es para que usted se deje arrastrar la conciencia débil por donde quiera. Alabado sea el Señor, como los nenes pequeñitos, alabado sea el Señor, que a veces cuando no se les enseña creen cualquier historia. ¿Verdad? Pero cuando usted le enseña las cosas, ya apenas 3 o 4 años, alabado sea el Señor, aún los hijos que yo tengo, ya ellos a veces a veces quiero saber dónde está su mente, si un niño lo pudiera a ellos doblarlos en su sentido. Ellos hasta me regañan a mí, alabado sea el Señor, y le doy gracias a Dios que yo le di palabras sólidas para que su conciencia no sea más débil y se dejen arrastrar, sino que ahora estoy viendo los frutos, alabado sea el Señor, de enseñarle la palabra para que en su conciencia sean más fuertes. Alabado sea el Señor, ¿en qué? Sean más fuertes ante el Señor para ellos perseverar un día como hombres, alabado sea el Señor del futuro, puedan perseverar en las cosas de Dios más fácil, no más difícil. El problema de la indisciplina, hermano, de la iglesia, es porque, alabado sea Jesucristo, se piensa que la disciplina del Señor te arrastra al pecado. Eso no es lo que la Biblia enseña, que la disciplina del Señor es para ayudarte para que te vayas con el diablo. Alabado sea Jesucristo. La disciplina del Señor es para que usted se acerque más a Dios. Amén. Y usted sea más bendecido por la ¿qué? Por la obediencia, puesto que ahora usted está viviendo la justicia, está viviendo la santidad, está ahora viviendo la unidad y el amor del Señor en un camino más ahora donde usted se va acercándose, ese camino se va perfeccionando y usted mismo va reconociendo el acercamiento que ahora va a haber a través de usted y Jesús. Va a haber una relación totalmente diferente. Alabado sea el Señor.
Si yo le digo a dos personas, ¿verdad? Haz lo que a tu, por ejemplo, haz lo que a tu marido totalmente odia, ¿verdad? El marido no se va a acercarse a la hermana, se va a apartarse más y se va a irritarse más. Alabado sea Jesucristo. Y en muchos lugares, hermanos, ese es el evangelio que se enseña. Un evangelio que no es el evangelio verdadero, es ficticio, para que Dios te aborrezca más, para que su bendición esté más apartada de usted, hermano. Y eso no es lo que Dios quiere para usted. Y por eso Dios, hermano, aún en nuestra ignorancia, Dios tiene misericordia. Alabado sea el Señor. Dice aquí, porque no todo es este conocimiento, porque algunos habituados de hasta aquí a los ídolos comen sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina, contaminado, dañado, no sirve, mezclado. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Adulterado es otra palabra que significa algo que no es puro, es adulterado. Y Dios no quiere algo adulterado, hermano, Dios quiere algo donde su santidad y la pureza del Señor se muestre en nosotros, hermana. Amén. David, gracias le damos al Señor, ¿verdad?, por esta palabra, y el tiempo va corriendo muy, muy rápido. Pero fíjate, también hay veces que también dentro de muchas creencias se le enseña a las personas como que se le están acercando a Dios, pero a la misma vez se le está enseñando a lo que es idolatrar. O sea que dentro de como tú decías ahorita, que se hace una mezcla de cosas. Entonces, esto no se da en las iglesias evangélicas, esto se da en otras creencias. Hay otras creencias que la gente dice, no, yo busco a Dios en esa creencia porque ahí me hablan de Dios y porque mencionan a Dios y mencionan la Biblia y muchas cosas más. Pero dentro de esas creencias te están colando lo que se llama la idolatría. Poner tu mirada en algo que no es Dios primero, dejar a Dios para un segundo lugar y poner ese otro sujeto como en un primer lugar. Eso se llama idolatría. Y Dios, la palabra de Dios desde el comienzo, cuando estudiamos Génesis, desde el comienzo vemos que Dios aborrece la idolatría. Y queremos que tú en esta programación vayas entendiendo por el conocimiento de la palabra quién es Dios verdaderamente. Amén, y hasta la próxima vez. Este es el joven y su triunfo. Dios te bendiga.